Es noticia Rafael Uribe Noguera, quien anunció por medio de su abogado que no asistirá ni por teleconferencia a la audiencia de la lectura del fallo condenatorio en su contra, previsto para el próximo 29 de marzo. En la audiencia de acusación pidió perdón por el crimen de la menor Juliana Zamboni. Para la Fiscalía, el acusado estaba consciente en el momento que raptó a la menor y la asesinó. Nuestra cadena aliada, RCN Televisión, tiene el reporte. Las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Rafael Uribe Noguera fueron tan contundentes que el acusado no tuvo otra opción que aceptar los cargos de feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento. Sí, pidió perdón. Dijo que estaba bajo el efecto de alucinógenos. Las 107 pruebas reveladas por la fiscal del caso demostraron claramente que Rafael Uribe estaba con todas sus facultades mentales y físicas en el momento que raptó la niña y la llevó al edificio EQ64 y después al EQ66. Incluso los investigadores aportaron la declaración sobre los hechos que dio el vigilante Fernando Merchán Murillo días antes de aparecer muerto en el baño de su casa. La Fiscalía tuvo en cuenta el testimonio del señor Merchán y una vez más aclaramos que no tuvo nada que ver en estos hechos. En la audiencia estuvieron presentes la jueza, el delegado de la Procuraduría, la fiscal del caso, los padres de la niña Juliana Zamboni, la abogada de las víctimas y el abogado defensor. Rafael Uribe escuchó atento la acusación mediante teleconferencia desde la cárcel. El abogado de Uribe Noguera anunció que su defendido no asistirá ni personalmente ni por teleconferencia a la audiencia de lectura del fallo. Pese a no tener antecedentes penales, los especialistas en derecho consideran que a Uribe Noguera se le puede otorgar la condena máxima. Para la Fiscalía, 3 son los delitos que cometió y que violó gravemente los derechos humanos. Tras aceptar los cargos, el acusado Rafael Uribe Noguera podrá ser condenado a la máxima pena, tal como lo solicitó la Fiscalía y la abogada de la familia de la niña Juliana Zamboni. Por el delito de feminicidio agravado, se le podría imponer una condena de hasta 48 años de cárcel, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales. Por el secuestro simple agravado, tendría una pena de 39 años y por el acceso carnal violento, la jueza establecería una condena de 18 años. Sin embargo, el abogado penalista Darío Bassani considera que existe un concurso de varios delitos. Dada la gravedad de los delitos y las altas penas que corresponden a cada uno de ellos, si usted aplica las reglas del Código Penal, le van a dar seguramente los 60 años de prisión. Según el jurista, incluso aplicándole la pena mínima para cada uno de los delitos, también la condena llegaría a 60 años. El hecho de no tener antecedentes penales es una circunstancia de atenuación punitiva. Lo que sucede es que en este caso, aún teniendo en cuenta esa circunstancia de atenuación punitiva, si usted hace la sumatoria de las penas, llega a los 60 años. El fallo condenatorio contra Rafael Uribe Noguera se conocerá el próximo 29 de marzo. Son las 4:16 en Colombia y está con nosotros Juan José Castro Muñoz, él es abogado penalista de la Universidad del Rosario y que nos ha acompañado durante todo este proceso en diferentes oportunidades, ha estado con nosotros para conversar el tema. Abogado, muy buena tarde. Ania, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia y gratamente complacido de acompañarte una vez más el día de hoy. Abogado, lo primero que quisiera preguntar es ¿por qué hay que esperar hasta finales del mes de marzo para escuchar la sentencia? Evidentemente nos encontramos frente a uno de los mecanismos alternativos de terminación del proceso penal. Bajo la ley en temas generales nos hubiéramos tenido que enfrentar, además de la acusación, que era el día de ayer, a la audiencia preparatoria, donde prácticamente se hacen todos los pasos previos para preparar un juicio oral, y finalmente a una audiencia de juicio oral, donde se debatería si la persona es o no responsable de los delitos que se le imputaron alguna vez. Posteriormente a esa audiencia y se iría a una audiencia de lectura de fallo. Como la ideología y la razón de ser de la audiencia de acusación no era la determinación de la pena y este acto anticipado, completamente libre y espontáneo, como parece, termina anticipadamente el proceso penal, se tiene que hacer un receso o un paro para que la jueza, con las pruebas que se le llegaron,
pueda determinar cuál es la pena a imponer al señor Uribe Noguera. ¿Puede negarse Uribe Noguera a no estar presente para escuchar lo que determine el juez, a no estar presente de ninguna manera? Como tenemos unas circunstancias tan particulares y es que esta persona ya está privada de su libertad como cautelarmente, es decir, tratando de evitar cualquier tipo de peligro para la sociedad o fuga, entre una de las varias causales que tenemos para aplicar la medida de aseguramiento, en este caso, como la persona ya está privada de la libertad, no se requiere su presencia física en el evento hipotético de que la sentencia sea condenatoria. Entonces, a tu pregunta, sí se puede negar, ya que él está recluido y no existiría problema para la justicia una captura posterior. Hay quien teme, abogado Castro, que por una razón o por otra se puedan aplicar beneficios a la condena que se está solicitando. Oíamos lo que decía en la nota de nuestro compañero de RCN Televisión, que esto no es posible. Sin embargo, hay quien piensa que esto pudiese ocurrir. ¿Qué cree usted? Bueno, y Dani, es que nosotros tenemos que diferenciar dos grandes cuestiones. Una son los beneficios que puede tener cualquier colombiano por la aceptación de cargos. En este caso, si no fueran delitos contra menores de edad, podríamos decir que una persona que los aceptara podría tener una rebaja entre 1/2 y 1/3 de la pena. Pero después de la ley 1098, que regula todo el tema de menores, se proscribió completamente cualquier tipo de beneficio en temas de aceptación de cargos, bajo el concepto de justicia premial, para cualquier persona que haya cometido delitos contra menores de edad, o bien sea en su sexualidad o en su integridad o en su vida. Ahora bien, nosotros lo tenemos que diferenciar muy claramente, este tipo de beneficios de justicia premial, por evitar que la justicia se desgaste, con los descuentos que puede hacer cualquier persona privada de libertad por trabajo, estudio o buen comportamiento. Hay un precedente muy importante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Constitucional, donde menciona que este tipo de beneficios, digámoslo de esta manera, cuando son por trabajo y estudio ya frente a una persona condenada, no se pueden considerar beneficios, sino son derechos y se les tienen que reconocer. Y una última pregunta, abogado Castro. ¿Qué les decimos a las personas que preguntan por qué unos casos se resuelven con rapidez y otros no? ¿O tiene que ver con que ahora tenemos un fiscal y hace unos meses atrás teníamos otro? Pues mira, lastimosamente esto puede explicarse explicando muchísimos factores. Acá tenemos un fenómeno de indignación supremamente amplio, supremamente extenso, que se logró expandir increíblemente a través de redes sociales, ya que encontramos que existieron unos factores sociales y culturales donde se demostró esa tensión social que pueden existir entre las clases altas y las clases bajas, también esos parámetros de comportamiento que se le pueden exigir a unos y a otros, y ya desde la perspectiva judicial, como te había comentado en anteriores ocasiones, fue un proceso increíblemente célere, donde mi principal preocupación siempre radicó en el hecho de que la Fiscalía hiciera muy bien su trabajo, porque ella era la que en este momento le tenía que entregar las herramientas a un juez de control, a un juez de conocimiento, para poder condenar en debida forma. ¿Qué se le puede decir a la gente? Que realmente el sistema no es perfecto. Esto manda un mensaje muy importante, que es tal vez el más fundamental y en mi criterio, el tema para evitar la violencia sexual y los delitos contra menores, ya que también está en boga el tema de la cadena perpetua, no es un tema de endurecimiento de las penas, sino es un tema de efectividad y de evitar la impunidad. Ahora bien, en este caso, hay solo uno frente a los 1.800 que suceden el año en Colombia de violencia sexual contra menores, donde
la sociedad jugó un factor fundamental generando una presión e indignación que realmente la Fiscalía vio comprometida su legitimidad frente a la sociedad y actuó de una manera afortunadamente célere, pero también eficaz, porque creería yo que todo el trabajo que se hizo se va a poder traducir en una condena ejemplar. Pues quiero agradecer a José Castro Muñoz, abogado, penalista. Gracias una vez más por acompañarnos y profundizar sobre lo que ha venido ocurriendo con este caso que, como usted ha señalado, ha producido una gran indignación social. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ti, Dania, y siempre atento cuando necesites. Gracias.